Esta es la historia que los hombres que la vivieron juraron llevarse a la tumba. No por miedo al ridículo, no por miedo a las consecuencias legales, sino porque lo que presenciaron aquella tarde en San Diego, en el verano de 1969, los dejó con una certeza que ninguno supo cómo articular en palabras durante décadas, que había visto algo que no debería ser humanamente posible, y que el hombre responsable de ese algo no quería que el mundo lo supiera. Esta es la historia de cómo un asesino de élite del gobierno más poderoso de la Tierra desafió a Bruce Lee con una sonrisa en los labios, y de lo que ocurrió cuando Bruce Lee aceptó. Hay que entender primero quién era Bruce Lee en 1969. Para el gran público, era apenas una figura emergente. Había aparecido en la serie de televisión The Green Hornet como Kato, el asistente enmascarado que, paradójicamente, robaba cada escena al protagonista con una velocidad de movimiento que los directores de fotografía no sabían cómo capturar. Los cameramen se quejaban. A la velocidad normal de filmación, los golpes de Bruce Lee eran invisibles, literalmente invisibles. Tenían que pedirle que se moviera más despacio para que la cámara pudiera registrar algo. Más despacio. A un hombre cuya velocidad de golpe ya era más lenta que su velocidad real de combate. Pero fuera de ese pequeño círculo televisivo, Bruce Lee seguía siendo casi desconocido. Tenía 28 años. Dirigía su escuela de artes marciales. Entrenaba a actores de Hollywood que pagaban fortunas por una hora de su tiempo. Y vivía con la conciencia permanente de que lo que sabía sobre el combate, sobre el cuerpo humano, sobre la intersección entre mente y violencia, era algo que el mundo aún no estaba preparado para comprender. El hombre que lo desafió se llamaba Marcus Webb. Puedo revelar su nombre porque murió en 1997 en un accidente de tráfico en Nevada, y porque las personas que me hablaron de él lo hicieron con una mezcla de admiración y alivio que solo se siente hacia los muertos. Webb tenía 32 años en 1969. Era Navy SEAL desde los 22. Había completado 3 tours en Vietnam en el periodo más violento del conflicto. Su especialidad era lo que en el lenguaje oficial se llamaba eliminación de objetivos de alta prioridad en condiciones de combate extremo. En el lenguaje de sus compañeros se llamaba de otra manera. Se llamaba matar. Webb medía 1,91 metros y pesaba 95 kilos de músculo construido por años de entrenamiento que la mayoría de los atletas olímpicos no podrían sostener ni una semana. Era experto en combate cuerpo a cuerpo, en el sistema SCARS que el gobierno americano desarrolló específicamente para sus unidades de élite. Había participado en misiones que aún permanecen clasificadas más de 5 décadas después. Era, en todos los sentidos medibles, una de las máquinas humanas de combate más sofisticadas que el ejército de los Estados Unidos había producido. Y Marcus Webb pensaba que Bruce Lee era un payaso. No lo digo como insulto ni como simplificación, lo digo porque es exactamente lo que Webb pensaba, y porque lo expresó con esas palabras delante de testigos en una base naval de San Diego en julio de 1969. El chino ese de la tele, dijo Webb a sus compañeros durante una sesión de entrenamiento. El que hace todos esos ruidos cuando pega. Se rió. Sus compañeros se rieron con él. Viene de un mundo de poses y demostraciones. Yo vengo de un mundo donde la gente muere si te equivocas. No es lo mismo. El problema fue que uno de los presentes aquella tarde conocía a un hombre que conocía a James Lee, uno de los alumnos más cercanos a Bruce Lee. Y el problema mayor fue que ese dato llegó eventualmente, a través de 3 intermediarios y 2 semanas de rumores, a oídos del propio Bruce Lee. Lo que ocurrió después es lo que me llevó 4 años reconstruir. Bruce Lee no reaccionó con ira. Esto es lo primero que me dijeron todas las personas que estuvieron cerca de él en aquellas semanas, que no hubo ira. Hubo algo más frío, más calculado. Cuando James Lee le transmitió el mensaje, los comentarios exactos que Webb había hecho, la forma en que los había dicho, Bruce escuchó en silencio, asintió una vez, y luego preguntó una sola cosa. ¿Es bueno? James lo miró. ¿Qué? Que si es bueno, repitió Bruce. En lo que hace. James dudó. Por lo que me contaron, sí. Es bueno. Bruce asintió de nuevo. Bien, dijo, y no volvió a mencionar el tema durante 10 días. Fue Linda Lee, su esposa, quien me dio el contexto de esas 10 días cuando la entrevisté por primera vez en 2001. Ella no estuvo presente en lo que ocurrió después, pero vivió con Bruce durante ese periodo y me describió algo que nunca había visto antes en él, una especie de concentración diferente, no de entrenamiento,
de preparación. Entrenaba todos los días, me dijo, pero esas 2 semanas era distinto. Era como si estuviera resolviendo un problema matemático muy complejo. No estaba nervioso, estaba calculando. El desafío llegó de la manera más improbable. Bruce Lee hizo que el mensaje llegara a Webb a través de los mismos 3 intermediarios, pero en dirección inversa. El mensaje era breve. Dice que le gustaría conocerte, que si quisieras venir a entrenar un día, eres bienvenido. Webb recibió ese mensaje y se rió. Se lo contó a sus compañeros. El chino me invita a su gimnasio. Más risas. Alguien dijo, ¿vas a ir? Webb los miró. ¿Por qué no? Dijo. Me vendría bien el calentamiento. Llegó un martes por la tarde con 2 de sus compañeros SEAL. La escuela estaba casi vacía. Solo había 4 personas presentes además de Bruce. James Lee, un alumno llamado Ted Wong, que entonces tenía 20 y tantos años, y 2 personas cuyos nombres nunca pude verificar completamente, pero que 3 fuentes distintas confirmaron que estaban allí. 5 testigos en total, más los 2 compañeros de Webb. Webb entró como entra un hombre que nunca ha tenido razones para dudar de sí mismo, con la postura abierta y ligeramente despectiva de alguien que está haciendo un favor con su presencia. Miró el espacio, miró los equipos de entrenamiento, miró a Bruce Lee, que en ese momento estaba de espaldas, ajustando algo en una pared. Bruce se giró. Webb lo midió con la mirada. 5 pies y 7 pulgadas, tal vez 65 kilos con ropa. Un hombre que parecía un muchacho comparado con la arquitectura física que Webb había construido en 15 años de entrenamiento militar. Así que tú eres el famoso Bruce Lee, dijo Webb. Su tono no era hostil, era algo más condescendiente que la hostilidad. Era el tono de alguien que ya sabe cómo va a terminar algo antes de que empiece. Y tú debes ser Marcus, dijo Bruce. Su inglés era perfecto, su voz era tranquila. Me dijeron que eres el mejor que han visto, dijo Webb, en lo tuyo. Me han dicho cosas similares, respondió Bruce. El problema, continuó Webb, cruzando los brazos, es que lo tuyo y lo mío son cosas muy distintas. Yo no hago artes marciales. Yo elimino amenazas. Es un conjunto de habilidades diferente. Bruce lo miró durante un momento. Luego dijo algo que ninguno de los testigos esperaba. Muéstrame. Webb parpadeó. ¿Perdona? Lo que sabes hacer, dijo Bruce. Muéstramelo. Aprendo mejor viendo. Fue Ted Wong quien me describió la expresión de Webb en ese momento, en una entrevista que duró casi 4 horas en su casa de Los Ángeles en 2003. Fue como si alguien lo hubiera descolocado por primera vez, me dijo Ted. No estaba acostumbrado a que alguien le pidiera que demostrara algo. Estaba acostumbrado a ser él quien evaluaba a los demás. Webb aceptó. Demostró varias técnicas de neutralización rápida, control de articulaciones, técnicas de derribo, golpes dirigidos a puntos específicos de vulnerabilidad neurológica. Era bueno, genuinamente bueno. Incluso Ted Wong, que llevaba años entrenando con Bruce, reconoció en nuestra conversación que Webb sabía lo que hacía. No era un aficionado, me dijo. Era la cosa real. Entrenado por el gobierno para matar personas eficientemente. Eso se veía. Bruce observó en silencio durante varios minutos. Luego hizo una pregunta. ¿Funciona eso contra alguien que no coopera? Webb lo miró. ¿Qué? Las técnicas que me acabas de mostrar, dijo Bruce con calma. Funcionan perfectamente contra alguien que sigue el movimiento esperado. ¿Qué pasa cuando el oponente no hace lo que debería hacer? Silencio. Hay una sola manera de saberlo, dijo Bruce, y luego, sin más protocolo, sin más preámbulo, se colocó en posición frente a Webb y dijo, «Vamos». Lo que siguió duró aproximadamente 4 minutos. 4 minutos que los presentes han intentado describir durante décadas, con un fracaso que los propios testigos reconocen. «No tengo el vocabulario», me dijo James Lee. «Y mira que llevo toda mi vida en artes marciales». Pero lo que Bruce hizo aquella tarde no tenía nombre. No cabía en ninguna categoría que yo conociera. Webb atacó primero. Era lo que hacía. Atacar primero. Atacar con decisión. Terminar el enfrentamiento antes de que el oponente pudiera establecer su ritmo. Había funcionado en desiertos, en selvas, en habitaciones oscuras de países que no aparecen en la prensa. La primera técnica que intentó
era una combinación de agarre y derribo que, según sus propias palabras, recogidas por uno de sus compañeros que me habló en condición de estricto anonimato, nunca había fallado. Falló, no de la manera en que fallan las técnicas cuando alguien las bloquea o las anticipa. Falló de la manera en que falla algo cuando tu oponente simplemente no está donde debería estar. Bruce Lee no bloqueó nada. No necesitó bloquear nada. En el momento en que los brazos de Webb cerraban el espacio donde el cuerpo de Bruce debería haber estado, Bruce ya no estaba allí. Sin saltar, sin correr, sin ningún movimiento dramático visible. Solo la constatación, para Webb, de que sus manos cerraban sobre aire. El segundo intento fue más agresivo. Webb era un profesional y los profesionales no entran en pánico cuando algo no funciona. Ajustan, adaptó la técnica, buscó un ángulo diferente, usó su ventaja de peso para intentar crear una situación donde la velocidad de Bruce importara menos que la masa. Tampoco funcionó. Bruce cedió espacio donde Webb esperaba resistencia y creó resistencia donde Webb esperaba espacio. Era como intentar atrapar agua con las manos. Fue en el tercer intercambio cuando Bruce contraatacó. 3 golpes. Según todos los testigos presentes, los 3 golpes llegaron en un periodo de tiempo que ninguno fue capaz de medir con precisión, porque ninguno los vio claramente. Lo que vieron fue a Webb de pie, y luego a Webb retrocediendo, con la mano en las costillas, el cuello y la mandíbula, parpadeando como alguien que intenta entender qué acaba de pasarle a su sistema nervioso. Los golpes no fueron máximos. Eso lo aclararon todos los que estaban presentes. Bruce Lee no golpeó a Webb con toda su capacidad. Los golpes fueron calibrados, controlados, suficientes para transmitir una información muy específica. Puedo alcanzarte cuando quiero, donde quiero, y el hecho de que sigas de pie es una decisión mía, no tuya. Webb se detuvo. Por primera vez desde que había entrado en aquella sala, Marcus Webb, Navy SEAL, veterano de 3 tours en Vietnam, profesional de la eliminación de amenazas, se quedó completamente quieto, respirando, mirando al hombre frente a él. Bruce tampoco se movía. Sus manos estaban bajas. Su respiración era normal, casi perturbadoramente normal para alguien que acababa de protagonizar lo que todos en la sala habían visto. «Otra vez», dijo Webb, y lo intentaron durante otros 2 minutos. Webb probó todo lo que sabía. Fue sistemático, frío, profesional hasta el final. No perdió la cabeza. No se puso frenético. Pero cada cosa que intentó terminó de la misma manera, con Bruce Lee donde no debería estar, y con Webb recibiendo la información de que podría estar muerto si la persona frente a él lo hubiera decidido. Cuando Webb se detuvo la segunda vez, ya no era el mismo hombre que había entrado por esa puerta 50 minutos antes. Se quedó de pie en silencio durante casi 1 minuto completo. Uno de sus compañeros intentó decir algo. Webb lo silenció con un gesto. Luego miró a Bruce Lee y dijo: «Explícame qué acaba de pasar». No era una demanda. Era una pregunta genuina, hecha por alguien que había dedicado su vida a comprender el combate y que acababa de descubrir que no lo comprendía tan bien como creía. Bruce lo miró durante un momento. Luego señaló los mats en el suelo. «Siéntate». Y allí, en aquella sala casi vacía en San Diego, los 2 hombres que acababan de enfrentarse se sentaron uno frente al otro. Y Bruce Lee le explicó a Marcus Webb, durante casi 1 hora, la filosofía que subyacía a lo que acababa de ver. No el Jeet Kune Do como sistema de golpes, el Jeet Kune Do como forma de ver. La ausencia de patrones fijos porque los patrones son trampas. La economía de movimiento porque el movimiento innecesario es información que le das al enemigo. La idea de que el máximo control no está en la fuerza, sino en la precisión, en la capacidad de hacer exactamente lo que la situación requiere, ni más ni menos. Webb escuchó, sin interrumpir, con la atención que solo tienen las personas que genuinamente quieren aprender algo, despojadas de todo ego por la experiencia que acaban de tener. Al final preguntó: «¿Por qué no enseñas esto en las universidades? ¿En los programas militares?» Bruce consideró la pregunta. «Porque esto no se enseña en aulas», dijo finalmente. «Esto se aprende cuando entiendes que todo lo que creías saber podría estar equivocado, y la mayoría de las personas no llegan nunca a ese punto». Webb asintió lentamente. Luego miró al suelo. «Yo dije cosas sobre ti», dijo. «Cosas que no debería haber dicho». «Lo sé», respondió Bruce. «¿Por qué aceptaste verme entonces?» Bruce sonrió.
Era el primer momento en toda la tarde en que algo parecido a la ligereza apareció en su expresión. «Porque tenías razón en una cosa», dijo. «Lo tuyo y lo mío son cosas distintas, y quería saber exactamente en qué». Webb lo miró. «¿Y ahora lo sabes?» «Ahora lo sé», dijo Bruce, «y espero que tú también». Webb se levantó, extendió la mano. Bruce se la estrechó. Cuando los 3 SEAL salieron de aquella sala, los 5 testigos que habían permanecido en silencio durante toda la tarde intercambiaron miradas pero no palabras. No había palabras para lo que habían visto. No las había encontrado entonces y, según me confirmarían décadas después, no las habían encontrado todavía. James Lee me contó que Bruce no habló durante el resto del día. Entrenó durante 2 horas más en silencio después de que Webb se fuera, solo, sin demostrar nada a nadie, sin hacer nada que no fuera trabajar, con esa concentración absoluta que sus alumnos encontraban a veces admirable y a veces ligeramente aterradora. Cuando Ted Wong finalmente se atrevió a preguntarle qué había sentido durante el enfrentamiento, Bruce respondió sin dejar de golpear el saco. «Nada. Eso es lo que estás buscando, que no haya nada entre tu mente y lo que necesitas hacer». «¿Y lo conseguiste?», preguntó Ted. Bruce se detuvo. Pensó la pregunta en serio, con la honestidad que caracterizaba todo lo que hacía. «Casi», dijo finalmente. «Casi siempre casi. Intenté encontrar a Marcus Webb durante 2 años. Murió antes de que llegara a él. Las personas que me hablaron de él en condición de anonimato me dijeron que en los últimos años de su vida, Webb había cambiado de enfoque. Había dejado de hablar del combate en términos de dominación y había empezado a hablar de él en términos que sus compañeros encontraban extraños viniendo de él. Términos sobre control y economía, sobre la diferencia entre poder destruir algo y elegir no hacerlo. Nadie con quien hablé lo relacionó explícitamente con aquella tarde en San Diego, pero todos coincidieron en que algo había cambiado en Webb en algún momento de finales de los años 60, que había llegado un día diferente de cómo se había ido. Pasé 11 años reconstruyendo esta historia, 4 países, decenas de conversaciones, y sigo volviendo al mismo momento, no al combate, no a la velocidad imposible ni al control sobrehumano, sino a los 2 hombres sentados en el suelo uno frente al otro. Un asesino de élite y un artista marcial de 28 años. Uno preguntando y el otro explicando. Los 2 buscando lo mismo que busca cualquier ser humano que tiene el valor de cuestionarse a sí mismo frente a algo más grande que él. La comprensión. Hay una frase que Bruce Lee dijo durante aquella hora de conversación que uno de los testigos me reprodujo con la certeza de quien ha repetido algo mentalmente durante 30 años para no olvidarlo. Bruce dijo: «El hombre más peligroso no es el que sabe más técnicas, es el que ha vaciado su mente de todas las técnicas y solo le queda la verdad del momento». Marcus Webb no volvió a burlarse de las artes marciales. Según las personas que lo conocieron en sus últimos años, tampoco volvió a burlarse de nada que no comprendiera completamente. Y eso, para un hombre de su temperamento, era casi tan extraordinario como lo que ocurrió aquella tarde. Bruce Lee murió en 1973, 32 años, demasiado joven para todo lo que aún tenía que enseñar. El mundo lloró al ícono, al actor, a la leyenda de las artes marciales. Pero 5 personas en San Diego guardaron durante décadas el recuerdo de algo diferente. No una actuación, no una demostración. Una conversación entre 2 hombres que llegaron a una sala convencidos de que el otro no tenía nada que enseñarles y que se fueron sabiendo que estaban equivocados. Eso no aparece en ningún libro, no está en ningún documental, pero ocurrió. En el verano de 1969, en una sala casi vacía en San Diego, un matador de élite del gobierno de los Estados Unidos se sentó en el suelo frente a Bruce Lee y preguntó: «Explícame qué acaba de pasar». Y Bruce Lee, con la paciencia de quien sabe que esa pregunta es la más importante que alguien puede hacer, le respondió: «Eso es lo que hay que recordar. No quién ganó, sino quién tuvo el valor de aprender».